Bien, buena tarde, bienvenidos. Vamos a continuar con el ejercicio. Subimos unas bases de datos. ¿Todos lo tienen o les mando el mío? Creo que todos lo tienen porque todos lo hicimos. Sí, acá por lo menos yo lo estoy buscando, tranquilo. Si algo le decimos. Profe, ¿cómo se llama el archivo, perdón? Ese archivo, pues yo lo llamé info Profe, ventas costos. perdón, ¿será que usted no lo puede compartir? La verdad es que no sé Claro qué que sí. pasó con el archivo y lo tengo desactualizado. Ya le mando los dos archivos. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Mm, Ustedes descargan los dos archivos y los meten en una carpetica, por favor. Bueno, acuérdense que cuando ustedes lo descargan, tienen que volverle a dar la ruta, el path, ¿no? Entonces, les recuerdo que es por acá para que lo enganchen con la fuente mía, con los archivos de Excel mío en la ruta donde ustedes lo hayan colocado. Acá por transformar datos, aquí en la flechita. Vienen no directamente aquí porque si no se cambian a Power Query. En la flechita y aquí dice configuración de origen de datos, ¿no? Y aquí, entonces, en configuración de origen de datos, él está mostrando aquí la ruta de mi computador, ¿no? Entonces, se paran ahí y le dicen cambiar origen. Perdón, primero hay que abrir el Power BI, ¿cierto? Sí, sí, tienen que abrirlo, claro. Descargan los dos. ¿Sí?
Descargan los dos archivos. El de Excel no lo abren, solamente el de Power BI. Abren el de Power BI. Y cuando ya lo tengan abierto aquí por inicio, al ladito de transformar datos hay una flechita. Entonces seleccionan configuración de origen de datos. Seleccionan la ruta que les está mostrando que es la ruta mía y aquí seleccionan cambiar origen y buscan el archivo de Excel que les mandé, que debieron de haberlo también descargado, donde lo hayan almacenado en el escritorio, en el disco duro, donde lo tengan. Y ahí cambian la ruta. Es el mismo, es muy parecido a lo que uno hace con el hipervínculo de Excel cuando uno cambia la posición de los archivos o necesita reubicarlos, entonces por ahí es donde uno vuelve y los engancha. ¿Sí? ¿Listo o no? Cuando ustedes lo enganchan, si les da actualizar, pues él debe de tomar la ruta de los archivos. En ese actualizar, lo que él hace es ir y buscar las bases de datos de Excel y actualiza los datos por si han cambiado algo, si han cambiado alguna información de algún registro o han adicionado nuevos registros, entonces él actualiza la información. Eso es lo que hace ese actualizar, ¿no? Se conecta con las bases de datos de Excel. Por eso es que si usted monta el archivo, el de Power BI, y monta el archivo de Excel y no actualiza, cuando le dé a actualizar, él va a buscar la ruta mía, que es la que les acabo del archivo que les acabo de mandar.
Entonces tengo que darle en actualizar, ¿cierto? Sí, Pero no me funcionó. La clave no coincidió con ninguna fila de la tabla. ¿la qué? La clave no coincidió con ninguna fila de la tabla. Él está aquí. Es que Claro, porque les mandé el archivo que no es. Profe, a Ángela y a mí nos cogió, entonces vamos a ver qué pasó con el de Carlos. Ah, bueno, listo, ok. listo, profe, ya. Gracias. Bueno, ok, con gusto. Bueno, entonces vamos a recordar algo así rapidito de lo que hicimos. Lo que nosotros hicimos fue, estando aquí en Power Query, ese archivo de confecciones tiene estas 4 tablas. Tabla categoría, tabla consultor, tabla producto y tabla ventas. La tabla venta fue la que implementamos. Entonces relacionamos ventas con consultor, que lo hicimos parados aquí en venta, con combinar consulta. Entonces aquí llamamos la otra tabla que vamos a combinar y seleccionamos los 2 campos en común para que queden relacionadas. De esta tabla de consultor, entonces cuando se relacionan, pues él monta, si se acuerdan, montan una fila aquí al final donde hay que expandir y uno pasa los campos que quiere cruzar. Entonces de consultor pasamos el nombre, de categoría pasamos el nombre de la categoría y de producto pasamos el nombre del producto y el costo unitario. Esa fue la implementación que hicimos aquí con esta tabla de ventas. Sacamos una copia por referencia, y esa copia la llamamos análisis ventas costos. A esta base de datos o a esta consulta, lo que hicimos fue por acá por administrar columnas, por elegir columnas, seleccionamos las columnas que nosotros necesitábamos pasar, bajar a Power BI y quitamos las que no iban a entrar en el informe. Y luego hicimos un filtro donde filtramos los productos de camisas, chaquetas, bueno, son como 4 productos ahí, que son los cuales pertenecen a mis líneas que yo manejo y sobre eso es que voy a presentar el informe. Se deshabilitaron estas bases de datos por aquí con botón derecho, se le quitó el habilitar carga, cada una de estas, menos a lo que voy a bajar. Esta sí tiene pues todo el listo. Entonces se le dio cerrar y aplicar. Ahí fue donde quedamos, ¿sí? Hecho eso, entonces lo que nos toca es hacer, en todo proyecto, si hay fechas para presentar informes, no hay que pensarlo 2 veces, hay que hacer la tabla calendario. Entonces, la tabla calendario nace de una columna de las fechas con la cual usted va a presentar el informe. Como esta es una base de datos de ventas, entonces la tabla calendario la voy a hacer con la columna de fecha de la factura. Aquí le voy a cambiar el formato. Le voy a decir fecha corta, lo mismo la fecha del pedido. Entonces, ahí hay que tener una concordancia con eso, porque si aquí estuviera la fecha de devolución, la fecha de la garantía, ¿sí? Etcétera, pues esas fechas no me sirven, porque yo estoy haciendo es un informe de ventas. Entonces, la columna que a mí me sirve
La columna que a mí me sirve de fechas es la fecha de la factura. Esa es la que me sirve. ¿Sí? Sobre esa voy a decirle que coja la fecha más antigua y la fecha más reciente y me genere la tabla calendario. Bien, entonces para hacer la tabla calendario, ya teniendo la columna que yo necesito, para la columna fecha que yo necesito para hacer la tabla calendario, entonces me paro aquí. En tabla. Y por inicio le voy a decir nueva tabla. No es una medida, es una tabla. Uno se confunde porque cuando uno le dice nueva tabla, pues él me lleva aquí a la barra de fórmulas y uno cree que va a ser una medida, pero no es una medida, estoy haciendo es una tabla. Mira, aquí de hecho me saca columna. Bien, entonces esa tabla pues yo siempre la llamo calendario. Que es igual a la función DAX calendar. Acuérdese que Power BI maneja funciones DAX, Data Analítico Expression, algo así es la, ¿no? Son las mismas funciones de Excel más otro montonón que Power BI tiene, pero son muy coincidentes en su manejo. La fecha año, la fecha extrae, la fecha reemplaza, la función, perdón, la función fecha, la función día, la función reemplazar, la función extrae. Todas estas funciones son igualitas a las de Excel, solamente que vienen en inglés. Y aquí como no manejamos referencias de celdas, sino que manejamos en la tabla y la columna. Entonces por eso es que las fórmulas se ven grandes, pero es la misma lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita aquí? ¿Sí? Entonces aquí en la tabla calendario, con la función calendario, esa es una función DAX. Entonces, Power BI no es un lenguaje de programación. Es una herramienta que con base a funciones, pues si Excel tiene más de 400 funciones, bueno, la verdad no sé cuántas tenga Power BI, pero tiene muchas más. Bien, entonces la función DAX se llama calendar. Esa función es la que me permite generar el calendario. Entonces le voy a decir que me coja la fecha más antigua, o sea, el número más pequeño. ¿De dónde? Siempre hemos dicho, en las fórmulas se debe nombrar la tabla y la columna. Entonces yo necesito de la tabla análisis, entonces de una vez me filtra solamente esa tabla. De la columna fecha de la factura, necesito que me coja la fecha más antigua, ¿cierto? Ya habíamos explicado que la primera fecha, yo no me acuerdo si les dije, pero aquí yo siempre hago un muñequito aquí en Excel para que entiendan, sobre todo los que no manejan bien los temas de fechas. La fecha más antigua en Excel es el 1 de enero del año 1900. Y la última fecha, pues es la de hoy, control coma, ¿cierto? Si yo convierto esto a número, entonces la primera fecha en Excel, que es el 1 de enero del año 1900, es el día 1. A partir de ahí empezó día 2, día 3, día 4, hasta hoy, 10 de julio del 2025, que es el día 45.848. Mañana será el día 45.849. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a él es que de todas las fechas que él encuentra, que coja la fecha más antigua, 1000. Min es una función estadística para sacar el valor más pequeño, ¿cierto? Entonces, el valor más pequeño, pues, es la fecha más antigua.
Y con Max le voy a decir que coja la fecha más reciente. Y a partir de ahí, él hace una tabla calendario. Entonces, por eso el sentido de esta fórmula. Le estoy diciendo, coja la fecha más antigua, o sea, el número más pequeño, porque entre más antigua la fecha, el número es más pequeño. Y coja la fecha más reciente de la tabla análisis, fecha de la factura. Y genéreme una tabla calendario. Entonces, tabla calendario es un almanaque, o sea, fechas únicas. Es un almanaque. Ya he explicado las dos razones por las cuales se crea sí o sí esa tabla calendario. Si la base de datos tiene fechas, hay que hacer una tabla calendario. Las dos razones las he repetido varias veces y lo sigo repitiendo. Una es porque puedo personalizar los formatos de fecha. Ahorita lo vamos a hacer. Otra es porque hay muchas funciones DAX que solamente funcionan si hay una tabla calendario, que es el sentido de hacer este ejercicio. Bien, entonces voy a arreglar pues el formato de la fecha. Entonces mire que él encontró que la fecha más antigua es el 6/01 del 2018. A partir de ahí empieza fechas únicas, el 7, el 8, el 9, el 10 de enero, hasta que llegue al 31 de enero, el 30 de enero, 31 de enero, y luego empieza febrero, marzo, hasta la última fecha que hay. La última fecha que tiene esta base de datos, si yo la ordeno aquí en forma descendente, como en Excel igualito, en forma descendente, entonces la última fecha que tiene esta base es el 3/12 del 2020. ¿Sí? Si usted es una base de datos que la está alimentando allá en Excel, pues va creciendo y pues va a seguir, él mismo automáticamente actualiza la tabla calendario. Aquí vuelvo y le digo que me la deje en forma ascendente. ¿Sí? Listo, bro. Bien. Le voy a dar el mismo nombre porque esta tabla calendario aquí con botón derecho le decimos cambiar nombre y le vamos a dar el mismo nombre de donde salió esta tabla. Fecha, factura. Que si no lo cambio funciona, funciona. Ya hemos dicho que en relaciones, que es lo que vamos a hacer ahorita, no importan si los nombres de las columnas no se llaman igual, lo importante es que sean el mismo tipo de datos. Pero para mayor comprensión del modelo de datos se les da el mismo nombre, ¿no? Una vez generada la tabla calendario, entonces me vengo a relaciones y voy a relacionar esta tabla calendario con la tabla análisis costos. Entonces le voy a decir fecha de factura con fecha de factura. Como siempre digo aquí, coloquen bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que les tiemble la mano y la descargan en la misma columna. Le damos a aceptar y ahí quedan relacionadas. A partir de aquí en adelante, todo lo que sea fechas se toma de la tabla calendario. Todo lo que vaya a ser. Ya no vamos a coger fecha de la factura de la base de datos de análisis, ventas, costos. Cuando se genera la tabla calendario, si ustedes colocaron mal la puntica, entonces pueden eliminar la relación. Se paran ahí en la línea, le pueden dar suprimir o con botón derecho y le dicen eliminar y vuelven y hacen la relación. Porque hay veces que pasa, a mí me ha pasado, que por el afán no descargo bien en el campo que es.
Entonces deben de quedar ahí los dos mismos tipos de datos, ¿no? Fecha factura con fecha factura. Por eso es que se les da el mismo nombre para uno poder entender, ¿sí? Bien. Si yo me vengo aquí a la tabla, a las tablas, entonces mira que aquí al lado izquierdo ya me aparece. Análisis ventas, que es mi base de datos, mi consulta, mi tabla, mi matriz, mi base de datos, lo mismo. Y si yo vengo aquí y miro fecha de la factura, ya solamente me aparece la fecha, pero ya no tengo ninguna jerarquía de fechas. Ya se quitó. La jerarquía me va a aparecer es en la tabla calendario. En la tabla calendario, en la fecha, ahí sí aparecen esas, más las que yo voy a personalizar. ¿Listo? Entonces, por eso es que todo lo que sea fecha lo vamos a seguir tomando de la tabla calendario. Si en Excel siguen entrando nuevos registros con nuevas fechas, pues obviamente se actualizan las consultas, actualiza aquí la consulta de Power BI, actualiza la tabla calendario y siempre voy a tener las fechas, las últimas fechas para poder presentar los informes, ¿sí? Bien, voy a personalizar algo la tabla calendario. Entonces, me paro en la tabla calendario. Esta es una tabla. Ese es el segundo tipo de bases de datos o tablas o matrices o consultas que usted trabaja en Power BI. Las externas, que fueron las que trajimos como ventas, consultor, productos y categoría. Esas son tablas externas. Esta es una tabla que se hizo con una fórmula, como vamos a mirar en este ejercicio, que yo puedo sacar hijos de otras tablas. Y esas se llaman tablas con fórmulas. Y hay otras tablas que lo vamos a hacer también aquí en este ejercicio, que son las tablas personalizadas. Es como si yo tuviera un Excel aquí pequeñito y aquí yo puedo digitar y armar una tabla, crear una tabla. Son los tres tipos de tablas que maneja Power BI. Las externas, las que se hacen con fórmulas y las personalizadas, las internas o personalizadas, ¿no? Entonces, esta tabla calendario, su columna principal es fecha de la factura. Pero yo puedo empezar a personalizar esta tabla calendario de acuerdo a mi necesidad. Voy a hacer algunos ejemplos. Entonces necesito separar el año. Entonces le voy a decir aquí nueva columna. Entonces en esta nueva columna le voy a decir que esta columna se va a llamar año y es igual a la función DAX-GR. ¿De dónde voy a sacar el año? De acá, lo mismo que Excel. Usted en Excel le dice, yo necesito de esta fecha sacar el año, entonces trabaja la función año y coge la celda donde está la fecha. Pues aquí no es celda, es una tabla y una columna. ¿Por qué en Excel manejamos referencias de celdas, columnas, filas? Aquí manejamos es tabla, columna. Entonces, ¿dónde está esta fecha de la factura que es donde voy a tomar el año? Pues está en la tabla calendario. Le digo de la tabla calendario, cójame fecha de la factura y sepáreme el año. Eso es lo que hace la función GIA, igualita a la de Excel. Enter y tengo el año. El mes, nueva columna. Entonces, mes es igual a la función DAX month de la tabla calendario, fecha de la factura. Cierro paréntesis.
Enter, la confirmo ahí y ahí tengo el mes. Debe aparecerme los 12 meses, ¿no? Ahí están, 12 meses. ¿Sí? Pero para informe, si yo necesito utilizar un mes en informe, entonces le voy a dar un formato a esa columna. Entonces, nueva columna, lo hago en una nueva columna. Yo siempre le pongo como es L. Ya creo que habíamos hecho un pinito de esto. Mes L es igual a la función format. Esta fórmula es muy parecida a la de Excel, los que ya manejan pues bien como el tema de funciones de fechas y todo eso. Sino que allá se llama es texto en Excel. Aquí se llama format. Entonces voy a darle formato, ¿sí? De la tabla calendario, de la fecha de la factura, coma, que me saque MMMM. Entre comillas. Si quiere el mes corto, entonces pone nomás 3 M's. Si las quiere en mayúscula, entonces a toda esta función, a toda esa fórmula le antepone la función DAX upper. Y cierro paréntesis al final. Lower es minúscula. En Excel se llama mayús, minus, non propio. Bueno, aquí me sé dos. Upper y lower, mayúsculas y minúsculas. La de non propio sí no la he usado nunca acá. Aquí estamos repasando el tema de la personalización de la tabla calendario. Nueva columna. Día. Es igual a la función date. Esa es la función DAX, date, porque aquí son en inglés. De la tabla calendario, fecha de la factura. O sea que de esta columna tomé el año, de esta columna tomé el mes y de esta columna estoy tomando el día. Aquí el argumento es el mismo para las tres. Lo único que cambia es la función DAX con year, month y date. Y le vamos a dar también una nueva columna, formato, para saber si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves. Porque me saca ese el número, ¿no? Entonces le doy el nombre a esa columna día L, el nombre es cualquiera, es igual a la función format,
forma de la tabla calendario. Como ahí me salía de la fórmula, pues me saca un error aquí, pero yo puedo seguir format de la tabla calendario, de la fecha de la factura. Aquí se me olvidó. Lo puedo dejar también el día corto con solamente 3 letras y ya. Nueva columna. Semestre. Bueno, entonces semestre es igual aquí. Para que no me haya decimales, entonces hago un redondeo hacia arriba. De la tabla calendario, pero aquí lo hago con la columna mes, dividido 6, dividido 6,0. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Listo. Bien, entonces, nueva columna. Pues para que esta columna, pues yo la puedo colocar en un filtro, que me filtre por primer semestre, segundo semestre en un tablero. Pero yo no quiero que me salga el 1 y el 2, sino que diga primer semestre, segundo semestre. Entonces hago una condición lógica. Entonces aquí le voy a decir semestre L es igual. Entonces, sí, la misma condición lógica de Excel igualita. Si en la tabla calendario la columna mes es igual a 1, coma, hasta ahí va la pregunta de la condición lógica. En Excel una condición lógica se compone de la celda que estoy averiguando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Aquí es la columna que estoy averiguando, el operador lógico es igual y lo que estoy preguntando es igualita. Sino que aquí en lugar de que diga calendario mes, allá en Excel puede decir si B5 es igual a 1. Entonces si ven que el tema de las fórmulas, la complejidad es porque ya no manejamos referencias de celda, entonces las fórmulas se ven muy grandes, a veces no se entienden porque manejamos nombre de tabla y nombre de columna.
Ahora viene la respuesta verdadera. Si él encuentra que allá hay un 1 en esa columna mes, todo lo que sea 1, entonces como es un texto, lo voy a colocar entre comillas, exactamente como Excel. Te lo voy a decir aquí, primer semestre, coma, y ahora viene la respuesta falsa. O sea que si no dice 1, pues va a decir 2, ¿cierto? Entonces, entre comillas, sería segundo semestre. Y así puedo manejar un filtro, pues más chévere, ¿no? Si a usted le gusta el 1 y el 2, pues no hace esta columna. Hay que perderles el miedo a la tabla calendario y arriesgarse y hacerlas hasta que uno se acostumbra, ¿no? Porque pues uno tiene, esto salió hace como 8 años, 9 años. Profe, pero creo que la fórmula está planteada mal, me parece, porque Sí, aquí me quedó mal. Segundo sí, semestre, sí, gracias. No lo había visto. Ahora sí, correcto. puede revisar el más abajito, febrero, cómo le salió. Febrero, ¿en dónde? Más abajito, en esa tabla más abajo. Es que mira, febrero y te sale segundo semestre. Creo que hay mal planteada la fórmula. Sí, calendario mes. Ah, no, es que sí, sí, claro, es que está mal planteada, por supuesto que sí. No es mes, sino semestre. Calendario de la columna semestre. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor, ya. Ujú. Ok, listo, muy bien. Bien, entonces seguimos. Nueva columna, semana, año. Es igual a la función weekday de la tabla calendario, fecha de la factura. Pero no es weekday, es la otra. Me equivoqué. No. Ahí salen las 50 y piola de semanas que trae el año, ¿no? Para los informes, ¿no? Yo tengo por acá un informe. Esa columna que acabo de crear ahí
Por ejemplo, me sirvió para presentar este informe. No, este no es. En este, mire, por ejemplo, esta tabla va diciendo semana a semana cuánto se ha vendido con crecimiento, porcentaje de crecimiento, ¿no? Ya vamos en la semana 26, ¿no? Entonces se puede ir haciendo un análisis periódico de acuerdo a la semana, ¿no? ¿Sí? Entonces todas esas columnas tienen un sentido de crearlas, ¿no? Ya allí viene otra parte que es cómo hago esto, ¿no? Pero si yo no tengo la tabla calendario con esa columna de número de la semana, no voy a poder hacer este tablero, ¿sí? No voy a poder hacer este tablero aquí, ¿sí? Donde me dice cada semana dónde empieza, ¿no? Fecha de inicio de la semana y fecha donde termina la venta. Y aquí empieza, ¿no? Diferencia y porcentaje. Semana a semana se hace un seguimiento ahí de venta, ¿no? Todo esto, por ejemplo, se ha hecho porque está la tabla calendario, ¿no? Es,
Bueno, aquí volvimos. Bien. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Hasta dónde me escucharon? Semana, año. Semana, año. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a retomar desde ahí. Bueno, entonces en semana, después de semana, año, lo que hice fue la tabla de medidas, ¿sí? Profe, pero no está compartiendo. Sí, ya voy. Ah, bueno. Bien. Entonces lo que hice fue la tabla de medidas. Entonces la tabla de medidas, esta se hace por aquí. Por inicio, introducir datos. Bueno, entonces estaba explicando ahorita que estaba hablando solo que por acá puedo utilizar dos opciones de trabajo. Una es que por acá, por donde acabo de entrar, por introducir datos, yo puedo crear una tabla vacía, como la que voy a hacer en este momento, que se llama medidas. Ahí le dan medidas y le dicen cargar. Y ya queda la tabla, esa es una tabla vacía. Pero también puedo hacer una tabla de datos. O sea, yo puedo aquí ponerme a agregar columnas, código, nombre, dirección, sueldo, no sé qué, bueno, y empiezo a llenar como si estuviera en un Excel, ¿no? Entonces la diferencia es que en Excel cada hoja me muestra 16.384 columnas por 1.048.576 filas, ¿no? En cambio que aquí yo sí puedo decidir cuántas columnas son y cuántas filas son. O sea que hace una tabla exacta, ¿no? En Excel usted le da 16.384 columnas, pero de esas utiliza 20 columnas, 120 normalmente, ¿no? Y 1.048.000 registros, pues eso no utiliza todo eso, ¿no? Cambio que aquí uno puede crear una tabla, estas son las tablas internas, que ahora lo vamos a hacer. En este momento solo vamos a crear una tabla vacía, no una tabla de datos, porque no voy a crear columnas ni registros. Solamente una tabla que yo le coloqué aquí medidas y le dije cargar. Y entonces la tabla, una tabla vacía de medidas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a personalizar un poco el día. Ah, y vamos a hacer otro cálculo por acá, parados aquí en la tabla análisis, ventas, costos. Entonces voy a coger la fecha de pedido y le voy a restar la fecha de factura para saber los días que se demoran en facturar. Porque necesito sacar un indicador de eso. Entonces yo puedo seguir haciendo columnas calculadas o lo pude haber hecho en Power Query, ¿sí? Pero yo ya estoy aquí, entonces lo puedo hacer aquí. Entonces le voy a decir aquí, voy a insertar una nueva columna. Entonces la voy a llamar días fac. Es igual a la función dayIf.
Bueno, entonces le voy a decir que de la tabla análisis siempre es ese enfoque de dónde vas a tomar el cálculo, de qué tabla y qué columna. Entonces, de la tabla análisis costos ventas, voy a coger aquí la que dice de la tabla análisis ventas costos, la que dice fecha de pedido, coma, y ahora de la tabla análisis ventas costos, fecha de facturación, coma, y le digo entre esas dos fechas cómo quiero hacer el cálculo. En horas, en días, en horas, minutos, meses, trimestres, segundos, semanas, años. Entonces le voy a decir que el cálculo va a ser en días. Bueno, ahí vamos a sacar un indicador, pero en la próxima clase que vamos a ver funciones lógicas las voy a explicar para dejarla hasta ahí, ¿sí? Bien, esa es una columna calculada, se llaman, ¿no? Que es diferente a una medida, como vamos a hacer ahorita, que la medida se hace sobre una columna, ¿sí? Las columnas calculadas se toman varias columnas, dos o una columna para hacer un cálculo, ¿no? Pero sobre toda la columna, registro a registro. A eso se le llaman columnas calculadas. Lo que nosotros hacemos en Excel normalmente, que hacemos un cálculo y copiamos la fórmula, esa es una columna calculada. Y la medida es el cálculo que se hace sobre toda la columna o sobre toda la base de datos, ¿no? Las medidas siempre se caracterizan es porque siempre cojo toda una columna para sumarla, para promediarla, para contarla, para filtrarla, para hacer cualquier operación, pero cogiendo toda la columna o parte de la columna cuando utilizamos el cálculo, ¿sí? Para filtrar. Bien, entonces ahora sí, digamos que así como de información que me haga falta, porque es que necesitan sacar un indicador de cómo es el comportamiento de facturación. De pronto eso puede estar afectando nuestras ventas, nuestros pagos, ¿no? Entonces sabemos si necesitamos saber si facturación está cumpliendo dentro de la normativa que tenemos, pues, de los tiempos, si se están dando o no, y ahí lo vamos a saber. Ya el próximo martes sacamos el indicador. Bueno, entonces ahora simplemente lo que voy a empezar a hacer es el alistamiento, ya para empezar a hacer las tablas dinámicas, porque cuando yo estoy aquí, todo eso son tablas dinámicas. Voy a empezar a hacer resumen de toda la información que yo ya procesé y alisté con todo lo que yo necesitaba para presentar y hacer los dashboards. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de lo que vamos a listar aquí, le voy a dar un ancho y un alto al lienzo o al Canva, ¿no? Entonces aquí por formato. Por acá donde dice configuración del lienzo. Entonces le voy a decir aquí por tipo que voy a hacer un lienzo personalizado. Allá le voy a dar un número, pero de 950 de alto está bien. Por unos 1000
800 píxeles de ancho. Bien, voy a cerrar aquí el fondo del lienzo. Entonces, en el fondo del lienzo voy a colocar una imagen. Si usted quiere colocar color, pues puede colocarle un color. Pero yo voy a manejar como una especie de filigrana. Entonces, le voy a decir aquí en examinar y cojo la imagen. Ahí se las mandé. Si no, ustedes pueden colocar una que tengan, cualquiera, no importa. Le digo abrir. Cuando él monta la imagen, él la deja al 100% transparente. Entonces, yo le puedo empezar a graduar la transparencia aquí. ¿Sí? Me va apareciendo. Y aquí, como en todo lo que son imágenes, en todos los programas, en la mayoría yo puedo decirle normar, ajustar o rellenar. Vean, ¿sí ves? Listo. Ahí le da la intensidad que usted quiera. Bien. Por acá, por insertar, entonces le voy a decir un cuadro de texto. Ese cuadro de texto lo puedo estirar hasta acá. Le puedo decir centrado. Le puedo cambiar el tamaño a la letra. En formato, tamaño y estilo. Por acá en el fondo le puede colocar su color preferido. Y a la letra le podemos dar por aquí un color blanco, color. El color del fondo lo hice aquí en formato, tamaño y estilo y bajé a fondo. Y el color a la letra la seleccioné y la hice aquí en este menú flotante que él me muestra.
Esta página la vamos a llamar menú. Bien. Vamos a hacer unas medidas. Vamos a sacar un total para la venta, la cantidad de ventas, el promedio de ventas y cuántas categorías tenemos. Entonces vamos a utilizar la función sum, la función count, la función average y la función distinct count. Todas estas son funciones DAX. Entonces la medida se llama total venta neta G. Bien, entonces en datos busco medida, aquí, nueva medida. Igual se para en la barra de fórmulas, ¿sí? Aquí es donde uno tiene que aprender si es cuando estoy creando una columna, cuando estoy creando una tabla o cuando estoy creando una medida. Como la tabla calendario que creamos. Bueno, como voy a sumar toda una columna, pues es una medida. Entonces, esa medida se llama total venta neta G. Te lo digo aquí. Total venta neta G es igual a la función sum. ¿Qué voy a sumar? Pues toda la columna de ventas netas que la calculamos en la clase pasada. Esta venta neta salió de coger las ventas menos el descuento. Te lo voy a decir, de la tabla análisis, cojo venta neta. Cierro paréntesis. Le doy enter. Esas medidas les puedo ir dando formato para que cuando las coloque, ya sea en una tabla, en una matriz, en una gráfica o en una tarjeta, salgan con formato separando los millares, los miles, los millones. Entonces me paro en la medida y aquí le doy el formato. Ya sabemos pues que obviamente aquí no voy a mirar el valor. Este valor se ve reflejado es cuando lo ponga aquí en una tabla dinámica. Una tabla dinámica aquí pues puede ser una tabla, una tarjeta, una gráfica, porque siempre va a resumir. Ese es el principio de una tabla dinámica, agrupar y resumir. Bien, la otra medida es cantidad de ventas, ¿no? Entonces, cantidad, ventas G. Entonces, nueva medida, aquí, botón derecho, nueva medida. Esta medida se llama cantidad, ventas G. Es igual a la función contar, count. La función contar cuenta celdas de tipo número. Entonces lo que me va a decir es que cada venta es una venta, dos ventas, tres ventas. Cada número, porque cuenta números. Un número, dos números, tres números. Puedo tomar cualquiera que sea numérica, pero para no trabajar con tantas columnas, pues voy a tomar esta misma. Ahí estoy contando. Venta neta, ¿no? Entonces lo que va a hacer esa función es va a venir aquí a la base de datos
Y entonces yo le estoy diciendo que cuente esos números. Va a decir, aquí hay un número, dos números, tres números. Teniendo en cuenta que en esta base de datos, cada registro es una venta. Hay bases de datos donde reflejan una factura, por ejemplo, si tiene 5 hijos, entonces 5 hijos, 5 registros, entonces él refleja. Por Power Query se pueden agrupar para que quede con un solo número de factura. Bueno, son ejemplos. Cada proyecto tiene trabajo. Cada proyecto hay que hacerle arreglos, por lo general. Bien, entonces, al final lo que voy a saber es cuántas ventas hay aquí, ¿no? Que debe sacarme este mismo 6.112, ¿no? ¿Se acuerda que lo resumimos? La base de datos era de 20.000 y piola de registros, y después de que hicimos el filtro y quitamos la columna, quedaron en 6.112 de acuerdo a mis productos. La siguiente medida es promedio de ventas. Entonces, me vuelvo a visualización. Esta columna 1 ya la podemos quitar. Ahí en los 3 punticos le dice eliminar del modelo. Listo. Y además de que arregla la tabla de medidas que siempre me la deja ya de primera, ¿cierto? Ya tenemos 2 cálculos, ¿no? Cuando yo me pare en la medida, pues en la barra de fórmulas va a aparecer para modificarla. Entonces, esta cantidad también es de tipo millar. Viene la función promedio, botón derecho, nueva medida. Promedio ventas, ventas. Ventas G es igual a average, promedio. Esa es la función DAX de análisis costo, venta neta. Eso que estoy haciendo es lo que se llama una expresión. En términos cuando ustedes estén por ahí consultando algún video o algo así, tratando de buscar algo, eso es lo que identifica en Power BI una expresión. Una expresión es una fórmula que tiene una sintaxis. Va el nombre de la medida, va la función DAX y va toda la expresión que yo quiero calcular. Bien. Ahora aquí hay una medida aquí hay una medida que dice categoría. Necesitamos saber cuántas categorías hay. Esta función distinct lo que hace es contar registros únicos. Esta función distinct. O sea que si usted le dice distinct y coloca en ventas la tabla de clientes, pues ahí le va a decir cuántos clientes le compraron, porque él saca clientes únicos. Entonces, distinct por ejemplo, para este ejemplo que es de categoría, entonces lo que yo quiero que me diga es aquí, en la tabla, en la columna de categoría, la tenemos por aquí al final, creo. Esta es como nombre de categoría, esta, ¿no? Entonces lo que él me va a decir, esa distinct es la que me va a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. ¿Sí? Porque aquí en la columna se repiten, pero la función distinct va a sacar registro único. Entonces él me va a decir, hay 9 categorías, ¿no? Si la estuviera sacando sobre clientes, entonces, ¿cuántos clientes tengo? ¿No? Entonces, ¿cuántos clientes me están comprando
en el día, en la semana, en el mes, en el año, en el semestre, en el bimestre. Para todo ese tipo de cosas sirve distinct count, sacar registros únicos. Bien, entonces vuelvo aquí, vuelvo a medidas, botón derecho, nueva medida, cantidad de categorías únicas. A la función distinct count de la tabla análisis, nombre de la categoría. Esto es lo que toca aprender a hacer. Las medidas son las que toca aprender a hacer. Total costos. Nuevamente aquí o en los 3 puntos, nueva medida. Total costos. Ahí usted si la quiere hacer sin espacios, pues porque el ejercicio me quedó así y no lo quiero cambiar, pero si usted lo quiere hacer con espacios, lo le puede hacer con espacios, ¿no? El nombre de la medida. Entonces, total costo es igual a la suma de la tabla análisis. Por acá nosotros también sacamos el total de los costos. Porque este total costo es el de fila a fila, ¿no? Este total costo es el de fila a fila. Total costo por factura. Pero ahora estoy cogiendo todos los costos y los estoy metiendo en esta medida total costo, sumándolos. Listo, bien. Ahora, utilidad. Entonces, botón derecho, nueva medida. Bueno, esa utilidad yo la puedo hacer de dos maneras. Como yo ya tengo una medida, donde estoy sumando todas las ventas netas y tengo otra medida donde tengo el total de todos los costos, ¿no? Teniendo en cuenta que esta medida está sumando toda la columna de costos y esta medida de total venta neta está sumando toda la columna de las ventas netas. Entonces la puedo hacer con las medidas. Esa sería una forma. Vamos a hacerla así. Entonces le voy a decir utilidad es igual. Entonces ya no voy a coger dos columnas, voy a coger dos medidas que ya las tengo agrupadas. Te le digo, el total de las ventas netas G menos el total de los costos, ¿no? No se pueden confundir con el total costo de la columna, ¿cierto? Es diferente, ¿no? Aquí no va paréntesis, perdón. Si yo no hubiera tenido la medida de total ventas netas y total costos, puedo hacer dos expresiones. Te voy a colocar aquí una medida nueva y la voy a llamar utilidad 2. Utilidad 2. Entonces es igual a la función sum de la tabla análisis ventas. Voy a sumar todas las ventas netas
Y a todo esto le resto y hago la otra expresión. Sum de la tabla análisis ventas, el total de los costos. Y llego a lo mismo. ¿Sí? Pude haberlo hecho con dos expresiones, ¿sí ves? Pero como yo ya esta fórmula la tengo en una medida que se llama total venta neta G y esta la tengo en una que se llama total costos, en una medida. Entonces, por eso la fórmula sale más fácil con la utilidad primera que hicimos, ¿cierto? Pero se puede presentar casos en el que usted no tenga la medida de algo, entonces puede hacer la expresión como lo hice aquí. Las dos van a dar igualito. Si yo hago aquí, si yo le digo aquí utilidad, y aquí le digo utilidad, tengo lo mismo, ¿sí ves? Exactamente igual. ¿Sí? Claro allí. ¿Alguna pregunta? No, señor. Claro, sí lo están entendiendo. O hay... Sí, sí, señor, estamos entendiendo. Bueno, perfecto. Muy bien. Eso me alegra el corazón. Ok. Seguimos aquí en este instructivo. Bueno, esa la vamos a calcular después. Por ahora dejémosla ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, en la medida en que usted vaya teniendo un proyecto y vaya generando medidas y medidas, o sea, fórmulas y más fórmulas y más fórmulas de lo que le vayan pidiendo, y el proyecto puede crecer en el mes, en el año, en el tiempo, pues esto va a ser una chorrera de medidas de aquí para abajo que se vuelve inmanejable. Entonces lo que se puede hacer es también organizar las medidas dentro de esta tabla. Yo puedo crear carpetas y clasificar las medidas para cuando yo tenga que hacer alguna modificación, ver una fórmula, rectificar lo que sea de fácil acceso y de mucha rapidez. Estas medidas que yo tengo aquí, yo me pude haber parado aquí y la pude haber creado acá. ¿Sí? Pero la idea no es crear medidas por cuanta tabla uno tenga y en esa tabla crear medidas, ¿no? Porque eso se confunden las columnas con los cálculos, con las medidas, eso se vuelve un desorden. Usted no va a encontrar en ninguna parte, es que usted tiene que hacer el proyecto aquí, tiene que crear una tabla de medidas. No, usted no lo va a encontrar por ninguna parte, eso, porque eso es a criterio personal. Pero lo que yo recomiendo es que siempre las medidas deben de estar aparte para poderlas manipular, porque si usted no encuentra una medida en el afán del día a día, en el estrés del día a día, mejor dicho, uno se muere buscando una medida, puede gastar unos 10, 15 minutos mirando en dónde está esa medida por todo el proyecto. Entonces, además de que genera un cansancio mental terrible. Ustedes más que nadie saben que son contaduros, que mientras más fácil se localice la información, más fácil se hace un proceso, pues así mismo todo se le facilita a uno. Entonces, lo que yo voy a hacer es clasificar las medidas. Usted puede clasificar medidas para ventas, todas las medidas de costo, todas las medidas de devoluciones, las de gastos, ¿no? Las de presupuesto, que queden en una sola carpetica. Entonces, después de que usted hace las medidas, usted se puede venir aquí a la parte de relaciones, vista de modelo, y entonces aquí están, ¿no? Aquí están las medidas. Si estos paneles pues están cerrados, se pueden abrir. Aquí tengo la de medidas. Entonces voy a agrupar las medidas de ventas. Entonces me paro en cualquiera de las medidas de ventas. Por ejemplo, cantidad de ventas, cualquiera.
Una vez está ubicado ahí o ubicada ahí, entonces se viene aquí al panel de propiedades y por aquí hay algo que dice mostrar o carpeta para mostrar. Entonces yo le pongo la M. Y la voy a llamar M de medidas, M ventas. Le doy Enter. Y entonces él crea ahí la carpeta y mete esa medida donde estaba parado dentro de esa carpeta. Cantidad de categorías únicas. La descargo bien ahí en la carpeta. Promedio de ventas. Total de las ventas. Bueno, esta utilidad, vamos a copiar las dos, pero pues sabemos que no vamos a utilizar sino uno como para que les quede la fórmula, ¿no? Esa utilidad 2 era pues por hacer un ejemplo, pero vamos a trabajar nomás con utilidad, ¿no? Ahora me voy a parar en total costos, pues no tengo ninguna medida de costos porque apenas estoy empezando el proyecto, pero también le puedo decir aquí carpeta para mostrar, le digo M costos. Listo. Salgo de vista modelo, me paro otra vez aquí en vista de informe y ya las tengo clasificadas, mire. Entonces, cuando usted abra, ya vienen aquí la de costos. Cuando necesite de ventas, están las de ventas. Eso no es obligatorio hacerlo, es por si lo quiere organizar. Pero pues yo les doy la pauta para que les quede bien organizado el proyecto. ¿Sí? Bien, hecho eso, seguimos. Si alguien no puede hacer algo, me dice. Bueno, entonces, resulta que tenemos que crear una tabla porque dentro de todo el proyecto que vamos a hacer, usted también quiere por ahí en un espacio Profe, hablar ¿puedes de esperar un la... momentico? Sí, dime. Es que me quedé en la carpeta. Aquí en la carpeta, bueno, entonces se vuelve a explicar. Para organizar las medidas en carpeta, me debo de venir aquí a vista modelo. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Y te paras en cualquiera de las medidas de ventas. Cualquiera. Promedio, cantidad, totalmente. Y ahí, una vez parada en esa medida, entonces vienes aquí al panel de propiedades y busca la opción que dice carpeta para mostrar. Ahí le dice M ventas. Sí, no, no. Y luego con clic sostenido va cogiendo cada medida y la pone encima de la carpeta para moverlas. Yo le puse ahí el nombre de M ventas a la medida. ¿Hago por nota? Listo, profe. La primera. Luego en costos también me paré ahí en costos y le dije carpeta para mostrar M costos. Pero este no avance, ¿sería solo ahorita? No, porque como son de la misma fecha. Ah, es de la misma. 9 de julio. Ya, listo. Y la otra era el 7. Si nos va a hacer por días, Bueno, y ahora.
¿Sí? Sí, señor. Bien. Hecho eso, pues entonces yo ya me salgo aquí a modo de visualización y ya aquí las puedes ver. Miren, entonces medidas, aparecen las de ventas y aparecen las de costo. No se le vaya, a uno se le olvida en un comienzo y uno trata de moverlas por aquí, pero no es, aquí no se puede. Tengo que irme a vista de modelo. Hay otra forma también de pasarlas cuando ya uno tiene organizadas las carpetas que hay veces se equivoca. Entonces aquí uno las puede pasar. Entonces le puede decir esta categoría única la quiero pasar y escoge la tabla donde la quiere pasar. ¿Sí? Porque hay veces que uno crea la medida dentro de una tabla y no dentro de medidas. O sea, dentro de la tabla de medidas no la crea, sino que la crea en otra tabla. Entonces uno la puede mover y aquí pasarla para otro lado, ¿no? Aquí también se puede hacer. Pero inicialmente la organización se hace por acá. Es más fácil. No te enredas. Bueno, entonces ahora resulta que dentro de todo el proyecto que se quiere, en alguna parte se quiere hablar algo de las devoluciones, porque no tenemos nada de devoluciones, pero yo tenía por ahí unos daticos, entonces te dijo, bueno, lo voy a colocar dentro del proyecto. Puede ser transversal al proyecto o puede ser mundo aparte del proyecto. Es una tabla cualquiera. Que si la tabla tiene condiciones, la que usted va a hacer y la puede relacionar con otra tabla, pues puede incluir, le puede hacer media, le puede hacer todo, ¿sí? O puede ser una tabla cualquiera, independiente, que se le pueda hacer un gráfico y usted puede hablar allí transversal o ya sea que no forma parte del proyecto. Lo cierto es que si usted necesita hacer una tabla interna de datos, es una tabla de datos, entonces lo hace por aquí. Inicio por donde creamos la tabla de medidas que lo expliqué ahorita. Entonces le dice introducir datos. Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan del pantallazo, cierto? Por aquí es donde creamos la medida. Pero ahora lo que necesito es crear esta tablita. Pues para no salirme a Excel y luego subirla y un montón de trabajo. La puedo hacer por aquí. Ahora, si usted la tiene en Excel, usted la puede seleccionar. Si usted la tiene en Excel, usted la puede seleccionar, le dice Control C, se viene para Power BI, se para aquí y le dice Control V y ¡prum! Es la copia toda. ¿Sí? O si la quiere hacer desde cero, porque tiene por ahí un informe en un papel, lo que sea, o tienen los datos en la cabeza, como sea, y la quiere colocar, esto se llaman tablas internas. Es una base de datos que usted va a hacer aquí en Power BI, tablas internas. Entonces le voy a decir que la primera columna se va a llamar ciudad y la otra devoluciones, ¿no? Entonces, aquí me paro, le digo ciudad y la otra columna se llama devoluciones. Ahí pasé con flechita. Y la lleno. Pues hice una tabla súper sencilla, ¿no? Para no demorarme aquí escribiendo, pero aquí pues puedo utilizar las columnas que quiera y empezar ahí a llenar toda la información. Entonces aquí las ciudades son Cali, Bogotá, Medellín. Pues aquí viene Cali, Bogotá, Medellín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más valores aquí cualquiera. Aquí vienen 10, aquí vienen 15. Y abajo vienen 5. Listo. Esta tabla la vamos a llamar devoluciones.
y le digo cargar. Y ya tengo la base de datos. Entonces, ahí tengo los tres tipos de tablas que maneja Power BI. Esta nació de unas tablas externas que traje de Excel. La tabla calendario la hice con una fórmula. Y la tabla de evoluciones la hice con una tabla interna. Que la tengo aquí, de evoluciones, tabla. Ahí está la tabla. Yo puedo hacer un gráfico de eso. Yo puedo venir aquí. Vamos a sacarle una copia a esto, duplicar con botón derecho, duplicar. Y la vamos a llamar devoluciones. Aquí también le cambio el título. No la borro todo porque se me borra el formato. Entonces primero escribo encima y luego sí borro lo que no me sirve. Yo le puedo decir que me haga una gráfica de barras. En el eje X, para no ir hasta allá, pues yo lo puedo hacer desde aquí. En el eje X, pues voy a colocar de evoluciones, ciudad. Y en el eje Y, de devoluciones, voy a colocar devoluciones. Le puedo agregar otra devolución, pero a esta aquí con botón derecho le voy a, a cambiar el rango a promedio. Bueno, aunque aquí no me da porque no tengo sino esa columnita ahí. Bueno, si aquí no me aplica lo que voy a hacer. Pero quiero que sepan que voy a hacerlo aquí. Voy a quitar este promedio, porque ahí no me cuadra lo que voy a hacer. Usted puede cambiarle el cálculo, ¿no? En Excel, cuando uno baja una columna valor a un área, en una tabla dinámica, él siempre suma, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Cuando usted baja como no le hice medida, sino que de una vez cogí directamente la columna, pues lo ideal sería hacerlo a medida, pero es que es un dato muy pequeñito comparado con todo lo que voy a hacer. Entonces decidí coger directamente la columna de devoluciones. Entonces cuando la puse aquí, él de una vez suma. Pero si usted quiere decirle que quieres que cuente, por ejemplo, como hacemos en Excel, entonces le decimos botón derecho y bueno, pues por aquí dice promedio, mínimo, máximo, recuento. ¿Sí? Pues son 3, ¿no? Él saca 3. O le puedo decir que me sume, ¿qué es lo que está haciendo? Puedo cambiarle el cálculo a la columna, ya sea que sume, que cuente o que promedie. Bueno, para no dejar mucho aquí el tema, y en la próxima clase lo cuadramos, si yo necesito
modificar esta tabla interna, porque ahí es donde no se puede confundir, porque usted viene y dice, ay, es que yo necesito modificar o agregar nuevos registros porque entraron nuevas ciudades, las devoluciones cambiaron, bueno, lo que sea. Entonces usted se viene aquí a tabla, y aquí está, pero es que yo aquí en Power BI no puedo cambiar nada, no puedo modificar, y resulta que me adicionaron otras cosas, y entonces ahora tengo que colocar Barranquilla, Bucaramanga, Caracas, Pereira, con sus valores. Entonces, las tablas internas se modifican por Power Query, no se les puede olvidar. Primero tienen que saber que esto es porque si usted va a actualizar, dice, Excel, ¿y dónde está la fuente? ¿Cuál es la fuente? Pues la fuente no es una fuente de Excel porque no la enganché con una fuente de Excel, yo la hice aquí en Power BI, pertenece a Power BI. Entonces no me puedo ir a buscar por allá por fuera si está en Access, en Excel, en lo que sea, en SharePoint, lo que sea. No es una tabla interna. Entonces, esta tabla interna de devoluciones yo la puedo modificar por Power Query. Te le voy a decir aquí, inicio, transformar datos. Me paro en devoluciones. Y entonces aquí en devoluciones se va a parar aquí en el panel de pasos. Si no tiene el panel de pasos, acuérdese que aquí por vista le dice configuración de la consulta y ahí aparece el panel de pasos. Entonces, en el panel de pasos, parada en la tabla o en la consulta de devoluciones, se viene aquí el icono de configuración. Y aquí es donde yo puedo modificar. Les voy a colocar aquí Barranquilla, Bucaramanga, aquí. Caracas, Pereira. Y coloco los valores. 7, 125, 7. 125, 5, 8, 7. Le puede agregar más columnas, puede eliminar filas como en Excel, ¿no? Pues tiene algunas funciones básicas de Excel, ¿no? 8, 7. Listo, ya. Le damos a aceptar. Y vuelvo y por inicio le digo cerrar y aplicar. Y por supuesto, pues la tabla se actualiza, ¿no? Bien, grábenlo ahí, por favor, porque ahí lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Le digo guardar. Bueno, y hasta ahí fuimos hoy.